Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos al episodio 12 de La Terminal. Padilla, ¿cómo estás? No. ¿Te imaginas que ya no vuelvo? Chicos, Padilla y yo estamos algo apenados y queríamos culparnos con ustedes por no haberles traído un episodio semanal habitual como los teníamos acostumbrados en las últimas semanas. Un episodio un dominguito a las 12:15 del mediodía. Por ahí que salí de viaje, por ahí que pasaron ciertos acontecimientos que van a marcar un antes y un después en La Terminal, ¿no, Padilla? Exactamente. Así que quédense por favor al final del episodio porque vamos a hablar de esto y más. Muchachos, como pueden ver en el título del episodio de hoy, estaremos hablando de las elecciones en Estados Unidos 2024 y sus cosas. Estas elecciones que suscitarán el próximo martes 5 de noviembre en el país de las barras y las estrellas. Unas elecciones picantes, decíamos, Padilla, unas elecciones tensas. Sí, en efecto, muy tensas. Con el casi asesinato del señor Donald Trump, con la baja reciente de Joe Biden. ¿Será que cambiará mucho la estrategia de Donald Trump? ¿Será que con Kamala Harris podrán combatir a la inminente victoria de Donald Trump? Veremos. Y como siempre decimos Padilla y yo, creemos firmemente que no pudo haber tenido un mejor invitado que Jackie Ojeda. Ella es recién graduada de Ingeniería en Transformación Digital en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Ella escribe para Juárez, no, el Diario de Juárez. Diario de Juárez, ajá. Ella es muy inteligente, ella es simpática, ella también escribe para ser negociante. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Jackie Ojeda, por favor. Ser empresario. ¿Te molestó eso? Claro que me molestó, Sebastián, es ser empresario, no ser negociante. Ah, aquí está la revista. Aquí está, ¿eh? Bienvenidos a La Terminal con Sebastián Rivas y Héctor Padilla. Y bienvenidos a este episodio 12 ya con Jackie un poco más calmada porque se enojó. Porque dije mal el ser negociante, dije, ¿no? Pero... Ser empresario, Sebas, por favor, ser empresario. Sí, claro, pero Jackie, pues bienvenida. Ya, como siempre lo decimos y luego la gente no nos va a creer. Entonces tenemos ya una lista de gente que pues sabemos que es apasionada, que le gusta lo que hace, y pues tú eres una de ellas. Y estamos felices de que estés aquí. Ay, muchísimas gracias a los dos, ¿no? Los dos son tipazos, es muy inteligente los dos, estoy muy feliz de poder platicar con ustedes y además de temas muy actuales que están en Trending Topic, pues, en todo el mundo. Claro, de que están, como decimos, tan calientes ahorita mismo. Sí. Y ¿por qué no arrancamos con ese tema que pues está muy caliente de todas las elecciones de Estados Unidos? Ya faltan pocos meses. Quiero que recapitulemos un poco lo que ha venido sucediendo. ¿Qué han visto? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, podemos empezar con el casi asesinato de Donald Trump. ¿Cómo lo vieron? Por ahí se dice que es que estuvo planeado. ¿Qué piensan de eso? Yo pienso, la verdad, que no fue planeado. Digo, ya más adelante de lo que estuve leyendo, el atacante fue Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años. Parece ser que ya tenía experiencia con las armas. Entonces, muy lamentable, obviamente, lo que sucedió fue un atentado, ¿verdad? Hacia el candidato Trump. Muchos dicen que ese atentado ya le aseguró su victoria y yo creo lo mismo. Según las encuestas, cuando estaba aún Biden en la contienda, él estaba 3 puntos atrás de Trump. 41% Joe Biden y 44% Donald Trump. Y ahora, ¿qué posibilidades de que entre Kamala Harris a la contienda? 46% Kamala Harris y 48% Donald Trump. Entonces, pues hay muchas posibilidades de que gane Donald Trump y definitivamente muy lamentable lo que sucedió. ¿Ahí? Claro, yo creo y sigo realmente en shock porque siento que estuvimos a cuestión de centímetros de no solo que muriera Donald Trump frente a nuestros ojos, sino de que iniciáramos un proceso de guerra civil en Estados Unidos. Estados Unidos está catalogado por la propia CIA como un país con alto riesgo de entrar en un conflicto armado interno. Esto quiere decir que la polarización es tal en Estados Unidos que un evento de este tipo hubiese sido algo sin precedentes. Que imagínense simplemente lo que hubiese hecho la base republicana de electores, que además es la base más fuertemente armada en Estados Unidos, en caso de que esa bala realmente hubiese acabado con la vida de Trump. Gracias a Dios no sucedió, no tanto por Trump, sino por Estados Unidos y por lo que esto hubiese implicado para México y el mundo. Eso hubiera sido un cambio brutal, no solamente en ese país, como bien lo comentas. Claro. Entonces, bueno, yo como tal no es como que piense de que, sí, fue totalmente planeado, pero, o sea, como analizando toda la secuencia de lo que sucedió, o sea, pues se quedó como un buen rato volteando para cierto lado, ¿no? Y como tal, por ejemplo, me aventó un video también y no era en realidad tan difícil el tiro. O sea, sí estaba como a ciento y algo de metros, me parece.
Pero no era, y tampoco hacía mucho aire. De hecho, en las banderas las pueden ver y no se mueven tampoco tanto. Pero, ¿qué le puede decir a esa gente que cree firmemente de que a lo mejor Donald Trump lo armó? O sea, ¿qué le tendrían que decir a ellos? Es una locura, es una locura. Por más que el tiro haya sido relativamente fácil, hay una diferencia entre dar un objetivo y darle específicamente en la punta de la oreja a un objetivo. O sea, estamos de acuerdo. Nadie nunca diría así, dame en la oreja. O sea, eso es una locura. Ahora, lo que sí está muy extraño es por qué el servicio secreto, esta unidad encargada de proteger la integridad física del presidente, no despejó este edificio cuando es por protocolo algo que se tendría que hacer, porque a ver, es un edificio con una terraza que tiene distancia de tiro. Sí. Tendría por protocolo que haberse despejado, y lo despejaron sí, pero por dentro, no el techo, lo cual es sumamente extraño. Y además lo que parece ser es que ellos ya habían visualizado a Thomas Matthew Crooks momentos antes de que disparara. Sí, incluso hay grabaciones del tipo así apuntándole antes de... Y solo lo neutralizan una vez que hace los disparos. Sí. Cosa sumamente extraña también. Dudo muchísimo, pero muchísimo, que Trump haya estado involucrado en esto, pero sí hay cosas extrañas por parte de actores externos a él. ¿Tú qué piensas, Jackie? Sin embargo, yo creo que, si de por cierto lo que comentas, si ya está polarizado Estados Unidos, esto lo polariza aún más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues claro que van a culpar a Biden. O sea, los que apoyan a Trump, ¿a quién van a culpar? De ninguna manera lo van a culpar, al contrario, lo ven como héroe, porque además después de que sucede esto lo cargan, alza el puño, pues lo ven como un héroe. Entonces, yo creo la verdad que lo que sucedió ese día le garantiza la victoria a Donald Trump. Tenemos a personajes como Michelle Obama, que mucha gente dice, no, es que a lo mejor y ella va a ser la candidata. Ella ya ha declarado en entrevistas anteriores que ella no tiene intención, que la gente que participa en política realmente es porque le tiene que apasionar y que a ella no le apasiona. Entonces, yo dudo mucho, la verdad, que ella llegue a ser la candidata por el Partido Demócrata. Sin embargo, híjole, yo creo que sería un retroceso. Bueno, a pesar de lo que ha sucedido ya con Joe Biden, que ha sido un presidente bastante polémico, sobre todo en esos últimos tiempos, en los que lamentablemente ha mostrado un deterioro en su salud física y mental. Yo creo que sí fue la mejor decisión, que él se bajara a la contienda. Definitivamente fue la mejor decisión, independientemente de que ganen o no los demócratas. Híjole, hubiera sido un error garrafal que hubiera continuado por bien de él, por bien del partido y por bien del país. Y se aferró bastante, o sea, su mismo círculo decía de que, oye, pues a lo mejor no es la mejor opción, y finalmente desistió y dio el comunicado unos días atrás. ¿Y creen que con Kamala Harris o creen que con otra podrá sustituir para que podría ganarle a Donald Trump? Kamala Harris, lo que yo tengo entendido es que ya juntó aproximadamente $80 millones ya para la campaña. Me parece que hay un grupo o una asociación que tienen los demócratas, algo acaba en blue. Entonces, sí, no, porque el azul es como de los demócratas y el rojo es de los republicanos. Entonces, una asociación, y como que empezaron a juntar dinero para la campaña después de que Joe Biden dice, mi apoyo es para Kamala Harris, su vicepresidenta. Y empezó a juntar mucho dinero. Entonces yo creo que la candidata que quería ya por el Partido Demócrata sería ella, y yo creo que es quien tiene más posibilidades, y además ya tiene la bendición del actual presidente. Claro, y bueno, yo por ejemplo, retomando un poquito el punto de Jackie, de por qué se termina bajando Joe Biden en la contienda, yo creo que hay 3 claves para entender por qué sucede esto. La primera es lo que ya mencionó Jackie, el tema de la edad, y cómo se ha visto un claro deterioro en sus capacidades cognitivas, llegando a confundir, por ejemplo, a López Obrador con el presidente de Egipto, confundió a Zelensky con Putin, o incluso confundió a Trump con Kamala Harris. La segunda clave sería, por ejemplo, la guerra Ucrania-Israel, y cómo Estados Unidos ha gastado literalmente cientos de billones de dólares en apoyos a estos dos gobiernos. Y el tercero, yo creo que sí fue esto, la gota que derramó el vaso y que termina por obligarle a bajarse la contienda, que fue el atentado del que hablamos. Pero no solo esto, sino que el atentado hizo que las mismas bases demócratas se dieran cuenta de que tenían que exigir la salida de Joe Biden. Estamos hablando de que cerca del 65% de los demócratas, no de los republicanos, de los demócratas, querían que Joe Biden se bajara la contienda. Incluso personalidades tan importantes como Nancy Pelosi, o incluso Barack Obama empezaron a hablar públicamente de que se bajara Joe Biden. ¿No? Entonces, eso es sumamente importante. Y bueno, quería preguntarles a ustedes, ¿qué piensan de esto? Claro, es que justo le voy a comentar que creo que todos hemos visto videos de Joe Biden que se queda así de que petrificado o estará en reaccionar. Y creo que es la mejor opción para ellos, digo, sin tener como mucho contexto de eso. También bajó mucho su nivel de confianza por parte de todos Estados Unidos, porque vean, o sea, ¿cuántos años tiene Joe Biden? 81 creo. 81 años. Entonces imagínense, otros 4 años de liderando un país tan importante, pues como que quizá no hubiera rendido de la mejor forma.
Sin embargo, Donald Trump tampoco es tan joven, o sea... Claro, no es ningún joven, tú lo decías en tu Trump video. también él ya le está pegando a los 80, ¿no? Tiene los 20, Tiene- digamos. Aunque ciertamente en términos... O sea, si nosotros escuchamos a Trump, y esto no es por querer halagarlo, pero si solo escuchamos su voz, tiene una agilidad mental de una persona de 20 años. No, bastante fluido. No, Incluso no, yo sé de puedo 20, decir- no sé de 20. No, es que es en ¿De serio. 20? Yo creo que es más ágil mentalmente que yo. Y no se me hace una locura. No. Es en serio. O sea, escuchar las respuestas que saca de la nada. O sea, que son respuestas incluso como punchlines, como si estuviesen escritas. O sea, realmente es una agilidad mental muy grande. Muy grande. Y si entonces sigue mostrando muy lúcido, sobre todo coherente en lo que dice. Y entonces cuando le pones a alguien tan contrastante como Biden, que no puede articular una sola oración, bueno, Claro. pues incluso lo hace verse aún más inteligente. Y yo quería preguntarles más allá, por ejemplo, de que este ataque que le podría Donald Trump decir de que no, pues que ya no responde Joe Biden. Pero hablando como el caso contrario, ¿no? Que Joe Biden, y supongo que también Kamala Harris va a tener este ataque contra él de todas las acusaciones que tuvo Donald Trump y tiene Donald Trump. O sea, ¿por qué no había tanto efecto en esas acusaciones a él? O sea, ¿por qué no lo ha bajado y en contrario va de su vida? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo la verdad que el apoyo que tiene Donald Trump es un candidato que yo creo que tenía mucho tiempo que Estados Unidos tenía mucho tiempo sin tener un candidato con tanto apoyo. O sea, yo creo que representa, no sé si es una extrema derecha en Estados Unidos, pero sí representa una derecha que está segura de lo que quiere, y yo creo que es lo que hace falta en México, ¿verdad? Que tenemos por un lado al Partido Republicano, que defiende la vida, que defiende a la familia tradicional, anti-LGBT, y por las armas. Por el otro lado tenemos a un Partido Demócrata que es lo contrario a eso, y tenemos nada más dos partidos, sí, pero los republicanos todos están de acuerdo en el mensaje, en los principios, en los valores, y son muy claros con ellos y lo defienden, y Donald Trump ha salido a decirlo. Entonces, igual el Partido Demócrata. Yo creo la verdad que Donald Trump, a pesar de que yo no lo apoye, es un líder nato. Definitivamente tiene todas las posibilidades para poder ganar. Sin embargo, algo que me pareció muy interesante, ya buscando como cifras y el apoyo que podría recibir Kamala Harris si ella termina siendo la candidata, es que una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos concluyó que aproximadamente 6 de cada 10 demócratas creen que Kamala Harris haría un buen trabajo como presidenta. Entonces, sí tiene la mayoría, o sea, sí pudiera ser la más probable como candidata. Sin embargo, 6 de cada 10 tampoco me indica que haya tanta confianza, del mismo partido hacia ella. Entonces, yo creo que eso podría ser un indicador de que ahorita ella no es la candidata favorita para ganar la presidencia en los Estados Unidos. Pero que en definitiva es una mejor opción que Joe Biden. Sí, totalmente. Oh, y esto que comentas es muy interesante. Yo realmente, igual como tú dices, Jackie, coincido. Veo difícil que cualquier candidato demócrata, ya sea Kamala Harris, ya sea Gavin Newsom, sea quien sea, pueda ganarle a Trump. Pero yo creo que hay una enorme diferencia entre perder por 1 a 2 puntos porcentuales a perder por más de 10 puntos porcentuales o incluso más, ¿no? ¿Por qué creo que se da esta diferencia? Por lo que le conocemos en las ciencias políticas como el efecto cascada. Quiere decir, los votos que recibe el Ejecutivo muchas veces terminan por influir los votos que se reciben para el Legislativo. Esto quiere decir que aunque Kamala Harris, por ejemplo, no logre ganar la presidencia, con que ella logre que haya un buen desempeño por parte del efecto cascada, y entonces queden bastante cercanos en el Congreso y en el Senado, entonces ya pueden servir como contrapeso, evitando que sucedan cosas como la que de hecho está ahorita aquí en México, que es un poder absolutamente acaparado por una sola fuerza política en el Ejecutivo y también en el Legislativo, que les permite hacer cambios constitucionales. Yo creo que siempre y cuando los demócratas no pierdan por una diferencia abrumadora, como fue en el caso aquí en México, que la oposición sí perdió por mucho, vamos a poder garantizar que exista un último contrapeso, que será el Legislativo. Tienes mucha razón, Héctor, y fíjate nada más, si hubiera sucedido lo que tú estás diciendo, que hubiéramos tenido un contrapeso aquí en México, pues probablemente la reforma judicial habría más oportunidad de decir, no sabes que esa no va a pasar, pero si Morena y sus aliados tienen mayoría tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, pues es sumamente difícil poder bajar alguna de las reformas, que digo, no nada más está la reforma del Poder Judicial, está la de los apoyos a mujeres de 60 a 64, la ampliación de becas para educación básica, entre otras. Entonces, muy lamentable, la verdad. Yo creo que ustedes ya lo han platicado, ¿no? De lo que sucedió en las elecciones del 2 de junio, lo platicábamos también Héctor y yo, que Morena arrasó completamente, y como oposición nos toca, a los que pertenecemos a la oposición o simpatizamos con ella, nos toca cuestionarnos qué tenemos que cambiar en el partido, qué dirección tomar, si va a ser algo como Estados Unidos,
se van a los extremos o si tomaremos una postura de centro. Claro, es uno de los temas que también queremos tocar el día de hoy. O sea, como qué postura encontrarían ustedes que debería. Porque ya definitivamente la estrategia que hicieron ese sexenio pues no salió. Y arrasó, como bien dijo Jackie, ¿qué debería hacer la oposición? Porque Miren, ya unieron fuerzas. Claro, yo tengo una opinión que tengo entendido es contraria a la que tendrá Jackie. Y eso yo no soy panista, yo no soy parte de la oposición. Pero desde el punto de vista de la estrategia política, yo pienso que, por ejemplo, el PAN, para lograr sobrevivir, ni siquiera para ganar, para sobrevivir, tendría que ya cimentarse bien en una posición ideológica, que es algo como lo que mencionaba ahorita Jackie con respecto al Partido Republicano, que es un partido que sabe bien lo que quiere y tiene posturas bien definidas y que son contrarias a los de sus rivales. Y que entonces no busca quedar bien con todo el mundo, busca quedar bien con su base. Yo creo que eso debería ser el PAN en México, debería realmente volverse un partido conservador, que defienda la familia, que defienda la vida, que de cierta forma se oponga a muchos derechos que ya se han adquirido. Estas son cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente soy una persona de centro izquierda. Sin embargo, la estrategia nos indica que esto sería una buena idea. ¿Tú qué piensas, Jackie? Mira, sí, aunque Héctor creo que tiene razón en lo que dice. Bueno, no creo, estoy segura que él tiene razón porque yo sé que hay un bloque dentro del PAN que aún sigue siendo muy conservador. También considero, y no nada más por lo que yo he platicado, por lo que yo he visto en las juntas, por ejemplo, con militantes, también hay otro bloque en el PAN que no quisiera llamarlo de izquierda o liberal, digo, a lo mejor será la palabra correcta, pero un bloque no tan conservador como aquellos que son anti-LGBT, que pues específicamente ese tema, ¿verdad? Entonces, yo creo la verdad que la dirección que tendrá que tomar el PAN es sí estar apegados a nuestros principios, que son la solidaridad, la subsidiariedad, la dignidad de la persona, y que otro se me está yendo, y el bien común. Entonces, yo creo que mientras tengamos esos 4 pilares al centro del partido y que las reformas y que todo aquello que quiera proponer el PAN vaya enfocado a eso, vamos por un buen camino. Yo no creo la verdad que el camino del PAN sea la discriminación, sea la exclusión. Sin embargo, sí tenemos que tomar una postura muy firme. Estábamos platicando ahorita, Héctor y yo, que hay una encuesta del Financial Times donde habla que es más probable que los hombres hoy en día, no nada más en Latinoamérica, sino a nivel mundial, sean más conservadores que las mujeres. Y una de las raíces de que los hombres sean más conservadores es el movimiento Me Too, que como ustedes recordarán, salió hace muchos años, donde las mujeres empezaron a alzar la voz de casos de acoso, de abuso, muy lamentable, obviamente. Y muchos hombres, según lo que comenta esta encuesta, a partir de que las mujeres empezaron a alzar más la voz, a partir de que se empezó a fortalecer el movimiento feminista, muchos hombres dijeron, no, ¿sabes qué? Quiero ser conservador, o me conviene ser más conservador que irme al otro lado, ¿verdad? Entonces, yo creo la verdad que el PAN tiene que evaluar muy bien qué perfiles quiere conservar. Definitivamente habrá gente que decida salirse, cualquiera de los dos lados que se vaya, ya sea que se mantenga como centro o se vaya a la postura que está diciendo Héctor. Definitivamente mucha gente va a salirse. Sin embargo, aunque pudiera debilitar al partido, también va a fortalecerlo, porque la gente que se quede o nos quedemos, seremos aquellos que realmente vamos con esos valores. Y oigan, siguiendo como esta línea, pasando como en temas de actualidad, porque también querían hablar del gabinete actual, que fue muy criticado, pero a la vez también había leído que en realidad era uno muy preparado, que era uno muy estudiado. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Lo ven bien? ¿Cómo son los perfiles? ¿Podríamos hablar de ellos? Bien, los nombramientos de los gabinetes son sumamente trascendentales. Siempre hay que estar al pendiente de ellos porque serán las personas encargadas de generar política pública en sectores específicos, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Ebrard, pues en materia de política económica. Por ejemplo, hablando de Marcelo Ebrard, yo creo que es un hombre sumamente preparado y que creo que incluso los mercados financieros en México se estabilizaron a raíz de la noticia de que Marcelo Ebrard va a ser el próximo secretario de Economía. Quiere decir, sí hay nombramientos de gente muy calificada y especializada en las áreas en las que se les nombra. Es el caso de Marcelo Ebrard, es el caso también del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, pero sí creo, por ejemplo, que hay ciertos nombramientos que yo no termino de entender. Me refiero particularmente al nombramiento de Mario Delgado como secretario de Educación, que la verdad es que yo desconozco si él tenga siquiera la más mínima preparación o especialización en la materia educativa. ¿Tú qué piensas, Jackie, de estos nombramientos?
Completamente de acuerdo contigo, Héctor. Definitivamente Marcelo Ebrard en lo personal, digo, a pesar de que yo no apoyo a Morena de ninguna manera, él me parecía un mejor candidato que Claudia Sheinbaum en lo personal para la presidencia de la República. Se me hace un hombre muy preparado, entonces la decisión de que él sea el secretario de Economía se me hace una buena decisión. Omar García para secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Digo, tú nos puedes comentar más sobre esto, pero yo tengo entendido que en las encuestas para jefe de gobierno de la Ciudad de México, él era quien iba arriba, pero al final por paridad se eligió a Clara, ¿verdad? ¿Eso es cierto? 15 puntos aproximadamente. Bueno, entonces la verdad creo que también esa fue una buena decisión. Coincido totalmente con Héctor en cuanto a Mario Delgado. Yo no sé qué está haciendo en la SEP. Yo creo la verdad que ahorita no es tiempo para improvisaciones. Definitivamente la gente que está en esos puestos tiene que ser gente preparada, gente que tenga experiencia en esos ramos. Un comentario también que yo quisiera hacer es que hablan mucho en Morena sobre el relevo generacional y yo no veo el relevo generacional en el gabinete. No con eso estoy diciendo que pongan a una persona de 20 años nada más porque tiene 20 años. Sin embargo, ver, bueno, ok, ¿qué perfiles dentro de Morena que son jóvenes, que tienen talento, que tienen cierta experiencia, pudiéramos poner en una posición de poder? Repito, no nada más por la edad, sino porque la juventud, una de las claves creo yo, es que aportamos ideas frescas, que traemos este dinamismo, por ejemplo, que una persona mayor no significa que no la tenga, pero se puede combinar la trayectoria que tiene una persona con más edad y el dinamismo de una persona joven. Entonces ese será mi comentario también, que yo no veo ese llamado relevo generacional en el gabinete. Sí, ciertamente hay espacio para la mejora, pero yo sí veo cierto relevo. Por ejemplo, en este sexenio tuvimos a una de las secretarias de gobernación más jóvenes de la historia, que fue Luisa María Alcalde, una mujer muy joven que precisamente ella lo más probable es que se convierta en la próxima presidenta de Morena. Entonces, digo, por ejemplo, hablando en ese sentido, yo creo que sí ha habido cierto relevo, faltan más puestos, yo creo, en el gabinete, etcétera. Pero yo creo que sí ha habido poquito y en general creo que casi todos los partidos políticos tienden a estar rodeados en su mayoría de gente bastante grande en edad, lo cual no necesariamente es algo malo, porque yo sí creo esto. Se puede ser joven con ideas viejas y se puede ser viejo con ideas muy jóvenes. Entonces yo creo que más bien me inclino a pensar, a ver, qué tan nuevas e innovadoras son las ideas de la persona que estamos postulando, porque quizás sea una persona muy mayor, pero con ideas que realmente son innovadoras y del siglo XXI. Eso es muy cierto. Sin embargo, yo creo que para llegar a ese punto en el que sea una persona mayor con ideas nuevas, tiene que ser entonces un partido que se abra más a la sociedad, que escuche no nada más a sus militantes, sino también lo que quiere la gente. Yo con eso no estoy diciendo que si ponen una persona mayor ya van a ser ideas muy viejas, no, para nada. Yo lo que creo es que se habla mucho del relevo generacional, se habla mucho que hay que incluir, a los jóvenes. Yo creo que eso se pudiera haber reflejado también en el gabinete. ¿Tú qué opinas? Yo quiero preguntar, hablando puntualmente, por ejemplo, de que por supuesto todos van a tener un cargo muy importante, pero puntualmente Omar García, secretario de Seguridad, pues tiene una tarea tremenda, porque como ya lo comentamos también, como dice Jackie, en ese episodio que hablamos de las elecciones en México, pues hablábamos de que fue el sexenio más violento de toda la historia. ¿Ustedes creen que repetiría el mismo modelo de seguridad con la Guardia Nacional, quitándole protagonismo a la seguridad local? ¿Qué creen que deberían de hacer? ¿O cómo ven a México en estos próximos 6 años? Definitivamente en nuestro país, y yo con eso no estoy diciendo que la inseguridad haya empezado en ese sexenio, porque no es así. Sin embargo, específicamente en el tema de mujeres, los feminicidios, aproximadamente en nuestro país hay 11 feminicidios al día. Entonces, definitivamente tiene que haber un fortalecimiento en el tema de la seguridad y protección ciudadana, sobre todo enfocado al tema de la mujer. Yo lo que tengo entendido y lo que he estado leyendo, Omar García sí tiene experiencia en el tema de la seguridad en Ciudad de México. Yo en lo personal yo no estoy de acuerdo con la Guardia Nacional. Yo creo que ha sido un efecto contraproducente. En vez del estar protegiendo a la gente, siento que también han sembrado miedo en la gente. Entonces yo creo la verdad que este próximo sexenio tiene una responsabilidad muy muy grande en muchos temas, obviamente la educación, la salud, pero sobre todo en la seguridad. Nuestro presidente actual habla mucho de que él tiene otros datos, que vamos bien, que el país va bien. Yo quisiera saber en qué México vive él como para estar diciendo eso.
muchas veces desde la oposición decimos, no, es que ¿por qué no ganó nuestra candidata? Y yo creo que ese tiempo ya pasó. Tenemos que pasar a cierta madurez política, decir, ok, no ganó nuestra candidata, ganó Claudia Sheinbaum. Hay que desearle éxito porque no porque estemos de acuerdo con ella, sino porque nos conviene que al país le vaya bien. Claro. Omar García Harfuch, bajo el mando de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, tuvieron, de hecho, buenos resultados en materia de seguridad, pero paradójicamente lo hicieron con una estrategia muy contraria a la de López Obrador. La de López Obrador es una estrategia militarista, ¿no? Que opta, por ejemplo, por la Guardia Nacional, por la Marina, como actores para resolver la crisis de inseguridad, cosa que es clarísimamente incorrecta. Y no lo digo yo como tal, lo dicen múltiples estudios académicos que han hecho análisis de exactamente cuáles son las estrategias que mejor funcionan. Y las que mejor funcionan son precisamente las que se aplicaron en la Ciudad de México. Una policía local, policía de mando civil, que además se dedique a hacer tareas de investigación y en ese sentido arman mejores carpetas que una vez en el Poder Judicial pueden realmente ser procesadas de manera adecuada y llevar a sentencias, disminuyendo así el índice de impunidad y por tanto la incidencia delictiva. Esa es la estrategia correcta y esa es la estrategia que yo espero que García Harfuch y Claudia Sheinbaum opten por utilizar en este sexenio. Ahora sí, en este caso, Jackie, sí me gustaría quizá, digamos, confrontarte poquito en el sentido de que tú condenas, y yo estoy de acuerdo contigo en condenarlo, la estrategia militarista de López Obrador, que ha fortalecido al ejército, que ha utilizado a la Marina y a la Guardia Nacional para querer resolver este problema. Sin embargo, yo te quiero preguntar, en este caso, Jackie? tú que eres panista. ¿Lo esperas? ¿Qué vas a decir? A ver, No, o sea, ok, te escucho, yo sé qué vas a decir. no, quiero saber cuál es tu respuesta. Quiero saber No, cuál es. pero a ver, acá sí, a lo mejor acá piensa otra cosa. Y Sí. yo le meto la idea de que es otra cosa. Y ya, No, termina. Entonces, ¿quién quieres que gane la Eurocopa? No, ok. Pero recordemos ya que ganador, quien empezó con este tipo de estrategias de militarización, pues fue un presidente panista, Felipe Calderón precisamente. Previo a Felipe Calderón habíamos visto una disminución continua en el índice de violencia en México desde la Revolución Mexicana. Sin embargo, con la entrada de Felipe Calderón, esto aumentó de manera exponencial. Entonces te pregunto, de la misma forma en la que condenas esa estrategia militar de López Obrador, ¿condenas la estrategia militar del gobierno panista de Felipe Calderón? no tengo nada, no te creas. No tengo nada que decir sobre eso. No te creas. Mira, cuando sucedió todo eso, nosotros éramos unos niños. Claro. Éramos unos niños, teníamos ¿cuánto? Unos 7, 8, 9 años. Vivíamos, lamentablemente seguimos viviendo en una ciudad muy insegura, pero tengo recuerdos de cómo en el canal 44 pasaban el número de muertos por día. Era algo muy lamentable, las narcomantas. Digo, qué feo que esto vaya a salir en TikTok, ¿verdad? Ya Estamos sé, diciendo ¿no? todo eso. ¿A ustedes les tocó Censurado. alguna balacera de que verla así? En mi escuela, ¿Cómo en mi fue escuela. Yo estaba en el ¿tu escuela? ahora inexistente Colegio Bilbao. Descanse en Sí, ya no existe. Y yo me acuerdo que yo ya me había ido, o sea, no sé, eran las 3, 4 de la tarde, entró un criminal, ahí como que se saltó la barda, como que lo estaban persiguiendo y le alcanzaron a disparar, pero dentro de la escuela. Entonces, aún había niños en la escuela, gracias a Dios a nadie le pasó nada, pero te digo, eran otros tiempos. Pero bueno, hago mención de esto porque... Híjole, yo creo la verdad que a lo mejor y las intenciones del entonces presidente eran buenas, era declarar la guerra al narco, era aquí mando yo y, o sea, eso está bien, pero yo creo que ya al final del día la ejecución no fue la mejor, digo, el número de muertos, perdón, ahí está. Muy lamentable, fue un tiempo muy, muy negro y muy oscuro para nuestro país y yo creo que lo sigue siendo y no con eso estoy diciendo que Felipe Calderón haya estado bien y López Obrador no, porque no, o sea, no puedo ser convenenciera, no, si lo hace el PAN está bien y si lo hace Morena está mal, no, o sea, tengo que ser honesta. Yo creo que los resultados ahí están. No creo que todo lo que haya hecho Felipe Calderón en su momento haya estado mal, sin embargo, sí hubo ciertos errores muy, muy específicos como eso, el mandar aquí a los militares que, repito, fue un resultado contraproducente. Claro, bueno, sí. Yo me pregunto a veces, ¿quién tiene mayor culpa o quién es más incompetente? ¿Aquel que no pueda apagar un incendio o aquel que lo inició? En ese sentido. Porque eso es lo que está sucediendo en este momento. López Obrador no ha logrado acabar con la crisis de seguridad que ya existía antes de que él llegara y se ha mantenido igual. De hecho, ha bajado ligeramente el índice de homicidios. Sí. Sin embargo, como se acumula, pues es el sexenio más violento en la historia. Sin embargo, quien inició esto fue Felipe Calderón y yo difiero contigo en pensar que fueron buenas intenciones. Primero que nada, porque esa es una salida fácil y podemos decir lo mismo de López Obrador, buenas intenciones y salió a la chingada. Pero no fueron buenas intenciones. La razón, creo yo, y muchos especialistas argumentan que esta es la hipótesis más certera del por qué Felipe Calderón inicia esta guerra, es en la búsqueda de la legitimidad.
¿Por qué? Porque Felipe Calderón, acordémonos, ganó sus elecciones con menos de 1% de diferencia sobre López Obrador y en una elección en la que hubo Estuvo guerra curioso. sucia, Sí. en la que hubieron múltiples irregularidades. Y entonces una buena parte de México no reconocía a Felipe Calderón como un presidente legítimo. Entonces, ¿qué hace Felipe Calderón? Pues sigue la vieja estrategia estadounidense que dicta que un presidente en tiempos de guerra es un presidente popular. Pensemos, por ejemplo, en Franklin D. Roosevelt o pensemos en los Bush, ambos que intentaron declarar guerras para volverse más populares. Esto es una estrategia de publicidad y lamentablemente le salió mal. ¿Por qué digo que es esto? Porque Felipe Calderón nunca durante su campaña se había planteado este tipo de opciones. Él se había planteado a sí mismo más bien como el presidente del empleo. Ese era su emblema. Yo voy a ser el presidente del empleo. Nunca dijo que iba a ser el presidente antinarco ni nada. Entonces yo creo que en ese sentido ni siquiera creo que sus intenciones hayan sido buenas. Pero ahí sí, pues que no hay forma de corroborarlo a final de cuentas. Sin comentarios, Jackie. No, mira, yo creo la verdad que parte del ir creciendo, yo no sé si madurando, pero al menos del ir creciendo es aceptar cuando algo con lo que nos sentimos identificados, algo que apoyamos, en este caso un partido, hace algo mal. Hay que aplaudir los triunfos, claro, pero que también hay que aceptar los errores. También. Yo creo la verdad que todos los partidos en algún momento le han quedado mal a nuestro país. Pero eso se puede corregir aún, y yo creo que está en nuestras manos justamente como nuevas generaciones el ver qué han hecho mal nuestros partidos, independientemente al que pertenezcas tú, Morena, PRI, PAN, PRD, descansa en paz, pero al que pertenezcas, yo creo que es muy importante identificar, ok, qué se hizo mal en este sexenio. Yo no puedo querer minimizar lo que sucedió de ninguna manera, sería muy insensible, sobre todo por la ciudad en la que vivimos, que en su momento fue identificada como la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces era muy insensible de mi parte decir, no, pues pobrecito, hay que perdonarlo. No, hizo cosas mal, definitivamente. Yo creo que, repito, que nuestra generación tiene una responsabilidad muy grande, que es intentar corregir, sobre todo aquellos que nos interesa la política, intentar corregir aquello que se ha hecho mal y ver de qué manera nosotros lo podemos mejorar. Sí, porque al final de cuentas sí, un aplauso, porque Gracias. aplauso, Gracias, porque me gracias. quedo eso de Jackie, porque obvio todos velamos por el interés de nuestro país y queremos que esté bien independientemente de un partido, y alguna vez también Padilla lo comentó como de no casarte con un partido, con un candidato, porque pues imagínate que te sigues, creo que es un camino equivocado, y también hay que contrastar como siempre, como todo en la vida. No, y les voy a decir algo. Esto que dice Jackie, por favor, que resuenen ustedes porque es sumamente necesario. Porque la misma forma en la que vemos, por ejemplo, gente que hoy critica la militarización de AMLO con justa razón, pero no se atreven como Jackie a, en efecto, condenar lo que hizo Felipe Calderón. Vemos a gente de Morena que cuando estaba Felipe Calderón criticaban la militarización y hoy votan en ella en el pleno de la Cámara. Entonces, es ese tema. ¿Cómo cambian de postura radicalmente? Simplemente porque cambian las conveniencias y los intereses. No sean así. Necesitamos políticos distintos. Políticos leales no tanto a un partido o a un candidato o a una personalidad como puede ser López Obrador, sino leales a principios y a ideales, ¿no? Pero yo creo que eso es muy difícil hoy en día. Ay, gracias. Sí. Ay, los dos. Ah, no, yo creo que, gracias. Yo creo que eso es hoy en día muy difícil el serle leal a tus convicciones, justamente porque hay mucho poder ahí en medio, ¿no? Y o sea, imagínate, Morena, ahorita es el partido fuerte, es el partido que, nos guste o no, es el que ha estado ganando, y todo el mundo se va a querer ir a Morena, estén de acuerdo o no con lo que están haciendo ahí. Yo estoy segura que si fuera el PAN, gente de Morena se iría al PAN, claro, y si fuera el PRI, gente de Morena. Gente del PAN y PRI en Morena sí, también, totalmente, sí, claro. O sea, y lo podemos ver aquí en Ciudad Juárez. Algunos militantes del PAN se fueron a Morena. Cuando ganó la gobernadora, gente de todos los partidos se fue para allá. Digo, específicamente el PRI parece un poquito más entendible porque declinó la candidata y todo. Entonces, toda esta situación se le llama chapulineo, que hay gente que está de acuerdo. Chapulineo, al estar saltando como de un partido. Yo sé que en la vida diaria va a decir, caray, es otra cosa. Ser chapulín es otra cosa, es bajarle. Caray, a ver, cuéntanos. No te creas. Yo creo la verdad que eso del estar chapulineando en la política hoy en día es súper común. El estar saltando, sí, para la próxima fiesta digas, oye, yo no soy chapulín el que saltó de otro partido. Hoy en día es muy común justamente porque los intereses están cambiando. Hay gente que genuinamente cambia de un partido porque ya no va con los valores, porque no le gusta el presidente que está, por ejemplo, del PRI. Mucha gente se ha salido por Alito Moreno, este personaje tan controversial. Nefasto.
Sí. Un nefasto, dirías. Es un nefasto, es un asco. Imagínate simplemente la ironía de ver a un Mario Delgado que no busca la reelección en la presidencia de Morena, habiendo obtenido los mejores resultados en la historia, y ver a un mediocre como Alito Moreno, que obtuvo los peores resultados en la historia del PRI. Ay, odio. ¿Cómo se va a reelegir? ¿Y cómo los priistas lo están dejando que se reelija? Esa es una cosa que no puedo entender. O sea, es el ilógico total. Pero bueno, me alteré. Quería preguntarle sobre un tema, volviendo al tema de Estados Unidos, que es muy interesante. Sí. Y que quiero ver si ustedes saben o qué opinan de esto. El colegio electoral. No. ¿Qué piensan del colegio electoral? Estoy fuera. Ok, súper explicación rápida, porque esto es bien importante saber la política estadounidense, porque es único en el mundo. Es el único país en el mundo que tiene una democracia en la cual no se gana con la mayoría de los votos. ¿Sabían eso? No. Ah, es por estados, ¿no? Como que Es por estados. Cada estado tiene un número de... De puntos, de... número. O sea, hay estados más importantes que otros. Claro. Ok, cosa bien interesante. A ver. Donald Trump en el 2016 obtuvo cerca de 2 millones de votos menos que Hillary Clinton Ah, mira. y se convirtió en presidente. ¿Cómo es eso posible? Porque un el estado colegio fuerte- electoral. El colegio electoral es ¿Cómo una se llama institución. colegio electoral? El colegio electoral o Electoral College. Muy bien. Que tiene delegados. Ahí les va cómo funciona muy rápidamente. Órale. Cada estado obtiene un delegado por cada asiento que tiene en el Congreso, más los 2 asientos que cada estado tiene en el Senado. Por ejemplo, un estado como Texas, que tiene cerca de 35 congresistas, bueno, pues tendría un total de 37 puntos en el colegio electoral. Vaya. Ok. Entonces, a mayor número de población, mayor número de congresistas. Sin embargo, el número de senadores es invariable a la población, ¿no? Igual que en México. El problema es que, por ejemplo, que hay con estados como Vermont, que solo tienen un congresista pero 2 senadores. De pronto triplican sus votos en el colegio electoral sin necesariamente tener 3 veces más población. Quiere decir que un estado como Vermont tiene 3 veces más influencia el voto de una persona en Vermont que en Texas. Eso significa que, por ejemplo, en el 2016 Hillary Clinton tuvo 0 eventos en California y tuvo 37 eventos en Florida, porque era un estado, vaya, en lo que tenía bastantes votos del colegio electoral, pero que además es lo que se conoce como un swing state. Quiere decir, es un estado que no es bastión ni de un partido ni de otro. Es indeciso, y entonces quiere decir que los políticos y la política pública va sumamente enfocada a complacer a estos estados, que son los que a final de cuentas determinan las elecciones. Esta elección no la ganan ni California, ni Nueva York, ni Texas. La ganan, por ejemplo, estados como Pensilvania, Vermont o Milwaukee, que son estados pues, que básicamente hacen swing, pero esto precisamente permite que Donald Trump haya llegado y posiblemente pueda llegar a llevar otra vez a la presidencia sin tener la mayoría de los votos, solo que tuvo la mayoría de los puntos del colegio electoral. Órale. Y por ejemplo, tú dirías... ¿Qué piensan de eso? ¿Están a favor, así como les suena la idea? Híjole, a lo mejor y porque nunca lo hemos vivido aquí en México esa cuestión. Y yo creo que también genera, bueno, no sé si ya me estoy yendo como a otro tema, pero pudiera generar como cierto resentimiento hacia ciertos estados, ¿no? Como el darte cuenta de que, bueno, este estado importa más que el mío, entonces le van a prestar más atención, que igual aquí en nuestro país sucede eso, ¿no? Que los candidatos van a otros, o sea, van más a ciertos estados porque saben que hay más probabilidades. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, pues claro que iba a ir más estados hacia el norte. Claudia, pues claro que iba a enfocar más sus esfuerzos, perdón, hacia el sur. Entonces, eso yo no creo que esté mal. ¿Qué pienso sobre eso? Pues está muy interesante, ¿no? Como el ver, bueno, tuvo más votos Hillary Clinton, pero no de estos estados que tenían como más puntos ante el una colegio cosa electoral. como un detalle muy importante. Supongamos que un estado queda 51-49. Ok, pues casi a la mitad. Sí. Sin embargo, ese estado, el 51% lo ganó y se lleva el 100% de los votos electorales. Quiere decir, eso es un todo o nada. Favorece el todo o nada. En todos los Y- estados funciona así. Ajá. En todos los estados funciona así. Eso quiere decir que prácticamente es imposible que una tercera opción exista, y es por ello que llevamos casi 200 años de bipartidismo en Estados Unidos, precisamente porque no existe la opción de la representación proporcional. O sea, pero nada más una duda. O sea, por ejemplo, un estado tiene 10 puntos, ¿no? Y dices eso del 51-49. No es como que uno se lleve 6 y otro 4. O sea, los 10 se van directamente a un solo candidato. ¡Wow! Bueno, yo pienso que es tontería. Pero es muy fuerte, imagínate, porque efectivamente, o sea, en nuestro país también es importante como que, digo, es difícil, perdón, que salgan nuevos partidos, ¿no? Y en Estados Unidos ha de ser imposible. Ha de ser completamente imposible Por ese tipo el de tener. sistemas. Wow. No, entonces estoy en contra. Estoy en contra. Y hay otro detalle. A ver. Técnicamente los delegados del colegio electoral pueden desobedecer la voluntad popular y dar sus votos a quien quieran. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, ellos tienen la facultad de decir, bueno, aquí clarísimamente ganó Hillary Clinton, pero nosotros consideramos que estos votos los queremos dar a Donald Trump y se los dan a Donald Trump.
Esa es una facultad que ellos tienen. Ahora, nunca lo hacen porque imagínense el desmadre que sería. Pero pueden, porque la razón por la que existe este sistema en primer lugar era bajo la idea de qué pasa si el pueblo elige a alguien demasiado estúpido para ser presidente y entonces estas personas van a votar, digamos, con su conocimiento y etcétera, por alguien quien crean más competente y así evitar la posibilidad de una tiranía de la mayoría. Pero simplemente anularían la democracia. Y quienes están en este colegio no son representantes del Partido Demócrata, o sea, son ciudadanos así. Bueno, pero entonces ahí es aún más complicado, ¿no? Porque pues tienes como lo que está pasando con la reforma del poder, digo, es otro poder, ¿verdad? Pero el poder judicial, que quieren que ahora sea por un voto, que tú y yo podamos votar por quien queremos que sean, pues sí, ahora los jueces y los ministros, ¿no? Entonces yo creo que el tener representantes de partidos, pues tienes intereses ahí en medio, ¿cómo se van a poner de acuerdo como de, no, pues mejor estos votos se los damos a Donald Trump o a Kamala Harris, si es que es la candidata? Qué complicado. Es un sistema muy extraño, muy arcaico y bueno, que yo estoy en contra. Pero les quiero preguntar ya, antes de finalizar, así viéndola como la ven, Trump o Biden, y den sus argumentos. ¿Cuál de los dos me parece que es mejor? Si ustedes fueran a votar ya, ¿por quién votarían? Suponiendo que aún estuviera Biden en la... Trump o cualquiera que... Agarra la onda, Padilla. Sí, porque todo no queda claro si sea Kamala Harris. Claro. ¿Empiezo yo? Por favor. Ok. Híjole... Yo creo la verdad que ahorita, bueno, es que Biden la verdad a mí tampoco me gustaba mucho, pero entre Trump y Kamala yo elegiría a Kamala. No con eso estoy diciendo que apoye completamente todo lo que propone el Partido Demócrata, sin embargo, me identifico un poco más que con... es que es muy difícil porque allá nomás tienes dos opciones, o sea, o eres izquierda o derecha, o sea, ahí no hay como un gris. Medio, ¿no? Exactamente, entonces es muy difícil, pero tampoco me identifico con los mensajes de Donald Trump, la verdad, para nada, digo, especialmente con los comentarios que ha hecho hacia México, me parece difícil como mexicano poder apoyar a alguien que piensa así, digo, conozco mexicanos que lo apoyan, pero me parece muy difícil. Entonces yo elegiría a Kamala. A pesar de mis dudas, que son varias, yo le elegiría a ella. Yo no puedo dar una respuesta en concreto y más como porque no... Siento que me tendría que sentir identificado con alguno, lo mismo que pasó con las elecciones pasadas aquí en México, y más porque no tengo tanto contexto como para decidirme inclinarme por uno y otro, la verdad. Pero Padilla, ¿tú por alguno? Porque tú te vas a votar, digamos. Vean, la primera vez que yo voté fue en 2020 y voté precisamente por Joe Biden. En este momento ya no está en la boleta y de hecho creo que es lo mejor que pudieron haber hecho. En caso de que sea Kamala Harris, que es lo más probable, yo sí votaría, creo que sin duda por Kamala Harris, porque simplemente hay que entender lo siguiente. Incluso aunque vivamos en México y seamos mexicanos, mexicanas, lo que sucede en Estados Unidos nos afecta tremendamente. De hecho, más que lo que sucede en cualquier otro país del mundo. Pensémoslo de esta forma, es nuestro vecino, pero no solo eso, sino que es nuestro mayor socio comercial. La política económica que plantean allá nos afecta. La política migratoria que plantean allá nos afecta. Pensamos aquí, la gente que vive en Ciudad Juárez. Hemos visto un gran flujo migratorio que se ha desarrollado acá desde aproximadamente 2018-2019. ¿Quién creen que inició esto? O sea, ¿quién creen que hizo que Ciudad Juárez se quedara repleta de inmigrantes que no pudieron cruzar a Estados Unidos? Fue Trump. ¿Quién creen que nos amenazó con obligarnos a hacer a un tercer país seguro, así como se llamaba, bajo la amenaza de aranceles? Fue Trump. Entonces, quiere decir, nos afecta muy directamente lo que nos suceda, basándonos en ello. Y entonces yo veo que, por ejemplo, la política migratoria de Trump, que es una política que promete tener la deportación de inmigrantes más grande en la historia de Estados Unidos. Imagínense a nosotros, Ciudad Juárez, cómo nos afectaría eso. Que de pronto llegaran 100,000 personas y no tuvieran dónde quedarse aquí en Ciudad Juárez. Y claro que somos hospitalarios, pero pensemos en lo que eso nos costaría a todos. Y si siquiera sería posible ayudar a tanta gente que llegara deportada de la nada. Claro. Pensemos en qué pasa si Trump de pronto nos mete aranceles porque no queremos formar parte de X o Y plan que él tenga y nos mete un arancel. Y de pronto vemos cómo el peso se baja muchísimo con respecto al dólar. Claro. O, por ejemplo, la gente que cruza el paso. ¿Qué pasa si de pronto se fortalece muchísimo la política migratoria y entonces las filas ahora no son de 2 horas, sino son de 6 horas? Te van a correr tu trabajo. Piensa cada repercusión que existe en ese sentido. Sí, entonces como que es un llamado a toda la gente que va a votar para pensar, sobre todo pues eso que comentas, o sea, de que los estudiantes, trabajadores, es una decisión importante. Y en ese tema de los migrantes, digo, ya tuvimos un incidente el año pasado. Pero nada fue esa escala, imagínate. Muy lamentable, exactamente. O sea, ¿cuántos eran en ese momento? Y un suceso muy, muy lamentable. Imagínate que se regresaran esos 100,000. O sea, aquí en Ciudad Juárez, lamentablemente, no hay esa capacidad, ¿verdad? Entonces,
pues, dijiste que las elecciones son el 5 de noviembre. Martes 5 de noviembre. Martes 5 de noviembre. Qué curioso, ¿no? Que sea un martes. Bueno, en Estados Unidos, si bien las elecciones tienen un día fijo, más bien es como el día en el que se termina la votación, porque existe lo que se llama early voting. Yo casi siempre lo he aplicado de esa forma. Puedes votar varias semanas, incluso antes de que sea la fecha. Y eso es muy conveniente porque la verdad no sé por qué no lo hemos hecho en México. Porque precisamente te permite de que, bueno, es que el martes 5 de noviembre estoy ocupado, pues es martes. Está no manches. genial eso. Qué padre. Voté hace 2 semanas. Nos hace falta eso. Qué padrísimo, ¿no? Porque, bueno, también como ya para ir cerrando y complementando, pues tuvo un problema como en las votaciones de México acá, por ejemplo, gente que vive en Estados Unidos no pudo votar. De plano no O pudo los votar. foráneos. Sí, los foráneos Los que que viven en Estados encontramos. Unidos, pues no pueden votar también por una mala organización que solamente solo un solo día. O sea, creo que funcionó diferente definitivamente, pero si hubiera un plazo un poco más extendido sería más sencillo para todos. No, y tiene que haber más tecnología, digo, ya como último comentario en cuanto a las votaciones, a mí me tocó votar en otro estado, me tocó votar, en Nuevo León, y bueno, esto de las circunscripciones, que ese ya es otro tema, ¿verdad? De cómo si puedes votar por todos los cargos o no, pero cuando yo voté allá en Nuevo León, yo voté en una urna especial, en una casilla especial, y era una urna electrónica, y uno pensaría, que eso ya también yo lo he platicado con Héctor, que si fuera una casilla electrónica, una urna electrónica, pues puedes tener, no sé, 3,000, 4,000, 5,000 boletas o un número indefinido, y no es así. O sea, cuando es una boleta física, o sea, que la puedes tocar, pues nada más te dan 1,000 en tu casilla. Pero cuando son electrónicas también nada más son 1,000. Entonces nada más pueden votar 1,000 personas, y pues yo creo que es algo que tiene que trabajar el Instituto Nacional Electoral, pues que, híjole, tiene que haber más transformación digital, definitivamente, para votar. Y muchachos, pues para ir cerrando y poder hablar por fin de lo que queríamos platicarles cuando decíamos al inicio del video, pues ya tiene algo muy importante que decirles antes de la despedida, digamos. Bueno, pues informar a nuestra audiencia que este será mi último episodio en este podcast. Tristemente, Sebastián Rivas optó por demandarme ¿Te imaginas? No. por derechos de autor. Entonces, este tipo de conflictos legales van a imposibilitar que sigamos en esto. Sí. Casi llegamos a los golpes incluso. A los golpes, los balazos, todo. Pero sí, agradecerles muchísimo a todas y a todos que nos han espectado. Avisarles que el show no se termina. Claro. Por una parte, Sebastián seguirá aquí con su show de La Terminal. Sin embargo, yo les anuncio de momento, y creo que fue precisamente muy bueno que invitáramos a Jackie, porque da como un puente a qué es lo que se viene. Y es que se viene un show específicamente dedicado a la política, dedicado a la historia, a la economía, a la filosofía, llamado Animales Sociales. Y ese será un show que yo seré el host, el podcast, así que los esperamos ahí. Y pues nada, agradecer muchísimo a todos ustedes, a Sebastián, y decirles que realmente no especulen con que hubo un problema personal. Simplemente me di cuenta de que quizá lo que más me llamaba a mí era como que hablar de esos temas específicos, tal como el que hablamos el día de hoy, que sentía que me desenvolvía mucho mejor. Y en ese sentido, digamos, como que partimos en muy buenos términos y seguimos siendo muy amigos. Muy amigos. Gracias, amigo. Para nada hubo balazos, ni mucho menos. No. La demanda sí, yo lo voy a mandar, pero por razones diferentes, pero sí. No, pero sí, desde un inicio pues lo platicaba con Padilla, obvio, sabía que su perfil, quizá no era pero de todos modos dentro de mis opciones sabía que era la mejor opción. Y fue una gran experiencia. Sí, fue una gran experiencia, estuvo padre, fueron 3 meses y como dices, me gustó mucho que cerráramos como con Jackie, también para que estén atentos a lo que haga Padilla. Y pues nada, agradecerle a Padilla, agradecerle a Jackie por su tiempo, porque estuvo muy interesante. Y decirles que de vez en cuando Sebastián será invitado en mi podcast y viceversa. Y viceversa, así cuando sean temas interesantes que nos gusten a los dos, va a ser así. Y pues insisto en agradecerlos a los dos, muchas gracias por su tiempo, ojalá vengas otro día ya que estás invitadísima y Gracias. pues gracias a los dos. Gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muy divertido platicar, no, deja tú lo divertido, muy enriquecedor poder platicar con ustedes dos y pues nada, invitar a la gente que nos está viendo a que lo sigan a los dos, a los tres, síganos a los tres. Dejamos tu red. En todas las redes sociales, ay, ya me siento influencer, en todas las redes sociales algo como Jackie Ojeda o Jackie O Ojeda, porque ya estaba ocupado el Jackie Ojeda. Okay, gracias. Perfecto. Y nos vemos muchas gracias por verlo.